Dicen que nadie puede cambiar el pasado, pero también dicen que el ser humano nunca supo detenerse cuando tuvo el poder de hacerlo. Su nombre era Elías Romero, y durante años su vida había sido tan rutinaria, tan exacta, que parecía diseñada por un reloj. Despertaba cada día a las 6:15, preparaba el café sin mirar la taza, escuchaba la misma emisora que ponía las mismas canciones y conducía hacia un trabajo donde las horas se repetían como los latidos de un corazón cansado. En casa, Lucía, su esposa, le hablaba cada vez menos, y su hijo Mateo lo observaba con esa mezcla de curiosidad y distancia que solo los niños saben sentir cuando intuyen que su padre está allí. Pero ya no. Elías no tenía enemigos, ni grandes sueños, solo esa sensación constante de que algo dentro de él se estaba apagando, lentamente, como una vela consumida por el hábito, hasta que llegó aquel lunes. A veces, la eternidad se rompe en un día cualquiera. El edificio de la empresa estaba más silencioso de lo normal. El ascensor tardó demasiado en llegar. Elías notó el aire más frío y mientras esperaba el inicio de sesión en su computadora, una notificación apareció en la pantalla. Acceso prioritario. Proyecto Cronos. Sistema de simulación temporal. Pensó que era un error. Nadie en su nivel tenía acceso a los proyectos experimentales del laboratorio, pero el mensaje llevaba su nombre, su firma digital y un código de validación interno. Por curiosidad, o tal vez por ese cansancio que hace que el alma busque algo nuevo, lo que sea, hizo clic. En la pantalla se desplegó una interfaz negra, elegante, con un reloj en el centro. Las manecillas giraban lentamente hacia atrás. Y debajo, una sola instrucción: retroceder 5 minutos. Elías rió, medio incrédulo. Pensó que era una simulación de prueba, un juego, una broma. Miró el reloj de pared, las 9:46, y sin pensarlo demasiado, presionó el botón. La pantalla parpadeó. La luz del monitor titiló como si el sistema se reiniciara. El café sobre su escritorio vibró. Un zumbido extraño llenó la sala. Y entonces, silencio. Cuando volvió a mirar el reloj, eran las 9:41, exactamente 5 minutos antes. Los correos que había leído no existían. Su compañero de escritorio, que había entrado hacía poco, aún no llegaba. Y su taza de café, que recordaba vacía, estaba llena hasta el borde. Elías se quedó inmóvil. No sabía si estaba soñando o si la realidad acababa de fracturarse ante sus ojos. Abrió el programa otra vez. El botón seguía allí. El reloj giraba lentamente, como esperando su orden. Retroceder 5 minutos. Y lo hizo de nuevo. Una segunda vibración sacudió la habitación. El tiempo se dobló sobre sí mismo como una hoja de papel. Cuando el sonido cesó, el reloj marcaba 9:36. Volvió a ocurrir. El mundo exactamente igual, pero no. Un bolígrafo que antes era azul, ahora era negro. Un cuadro en la pared mostraba una imagen diferente. Pequeños detalles casi imperceptibles, como si la realidad tratara de recomponerse y fallara en el intento. Elías sintió miedo. No lo comprendía, pero sabía que había cruzado una frontera invisible. Apagó la computadora y respiró hondo. Todo parecía normal otra vez, hasta que miró su reflejo en el vidrio. Sus ojos parecían más oscuros. Salió a almorzar, intentando olvidar el experimento. Pero algo había cambiado dentro de él. Una curiosidad imposible, una necesidad de repetirlo, de probar los límites. Durante la tarde, mientras todos se marchaban, volvió a activar el sistema. Y así comenzó el ciclo. Al principio lo usó con prudencia, para evitar errores, para llegar a tiempo, para corregir pequeñas discusiones con su jefe. Retroceder 5 minutos era suficiente para alterar lo que no le gustaba. Pequeños ajustes, pequeños perfeccionamientos. Pero cada vez que lo hacía, el mundo quedaba un poco más torcido. Una palabra diferente en una conversación, un colega que ya no lo saludaba, un recuerdo que se desvanecía como niebla. Lucía lo notó. «Estás distante», le dijo una noche, mientras cenaban, «como si no supieras dónde estás». «Solo estoy cansado», mintió él, mirando el reloj de pared.
A las 3 de la mañana se levantó sin hacer ruido y bajó al estudio. El monitor aún mostraba la interfaz de Cronos, como si nunca la hubiera cerrado. El reloj digital brillaba en la oscuridad. Y Elías, temblando, volvió a presionar el botón. La sensación fue distinta, más profunda, como si el tiempo no solo se moviera, sino que lo arrastrara con él. Cayó de rodillas, sin aire, mientras el reloj vibraba con fuerza. Las paredes parecieron doblarse, los objetos se estiraron, y el sonido del mundo se deformó como un eco metálico. Cuando todo terminó, estaba en su cama. El reloj marcaba las 2:55 a.m. 5 minutos antes. Lucía dormía a su lado, pero algo en ella no era igual. Su cabello, su respiración, el tono de su piel, todo parecía correcto, pero su corazón le gritaba que algo estaba fuera de lugar. Trató de despertar, pero su cuerpo no respondió. Un zumbido llenó su cabeza y durante un instante vio un destello blanco y un rostro, no el de Lucía, el suyo, mirándolo desde el otro lado del espejo. Despertó jadeando. El reloj marcaba 3:00 a.m., todo igual, o eso quiso creer. A la mañana siguiente, el mundo seguía su curso. Mateo fue a la escuela. Lucía preparó el desayuno, pero en la pantalla del ordenador un mensaje nuevo lo esperaba. Anomalía detectada, reinicio de bucle temporal. No entendió qué significaba, pero algo en esa frase le heló la sangre. Cuando intentó apagar el sistema, el cursor se movió solo, el reloj giró, y la pantalla escribió una frase que no olvidaría jamás. Ya no eres el único que recuerda el tiempo. Elías dejó de ir a trabajar, comenzó a notar cosas imposibles, vecinos que repetían las mismas frases, perros que ladraban en bucle, noticias que se emitían una y otra vez, con mínimas diferencias en los rostros de los presentadores, y sobre todo, un sentimiento persistente de estar siendo observado. Cada noche, el programa Cronos se abría solo. El reloj giraba, siempre hacia atrás. Y cada vez que eso sucedía, Elías perdía un pedazo de su memoria. Nombres, fechas, momentos, borrados como si nunca hubieran existido. Lucía empezó a asustarse. Lo veía hablar solo, escribir fórmulas sin sentido en hojas de papel, murmurar fechas que no coincidían con ningún calendario. Una madrugada, lo encontró frente al espejo, repitiendo su nombre una y otra vez. Elías Romero, Elías Romero, Elías Romero. ¿Qué haces?, preguntó ella con voz temblorosa. Él giró con una sonrisa vacía. Solo quiero recordar quién soy, antes de que el tiempo me lo quite. Y así comenzó su descenso. Cada uso del reloj lo llevaba más lejos del mundo real. Cada intento de arreglar las cosas lo hundía más en un abismo donde el pasado y el presente ya no se distinguían. Empezó a ver sombras moviéndose fuera de sincronía, a oír su propia voz respondiéndole desde otra habitación, a sentir que, en algún lugar del tiempo, otra versión suya también intentaba corregir el mismo error, una y otra vez. Elías ya no dormía. El tic-tac del reloj se mezclaba con el latido de su corazón, y ambos sonaban exactamente igual. Elías despertó un día sin saber si era lunes o jueves. El calendario digital de su teléfono mostraba una fecha inexistente, 14 de marzo de 2041. Pero afuera, el sol tenía la misma luz de un martes cualquiera del año anterior. Comenzó a dudar de todo, de los relojes, de su memoria, incluso de su cuerpo. En el espejo, a veces su reflejo parpadeaba con un leve retraso, como si tardara en imitar sus movimientos. Intentó apagar la computadora, destruir el programa, romper el ciclo, pero el sistema Cronos ya no respondía a sus comandos. Parecía tener voluntad propia. Cada vez que intentaba desconectarlo, una ventana emergente aparecía. Reinicio inminente. El tiempo no se detiene por una sola conciencia. La frase lo perseguía incluso cuando no estaba frente al monitor. La escuchaba en la radio, en los noticieros, en las conversaciones ajenas. El mundo parecía repetir un guión invisible, como si el tiempo mismo hubiera perdido su línea recta. Lucía, desesperada, insistió en llevarlo al médico, pero los doctores no hallaron nada anormal, solo notaron un detalle.
Su frecuencia cardíaca se sincronizaba exactamente con los segundos del reloj de la sala. Cada latido, un tic; cada respiración, un tac. Esa noche, mientras ella dormía, Elías decidió que debía comprobar hasta dónde llegaba su poder. Abrió el programa y presionó el botón una vez más. El reloj giró, pero algo falló. No regresó 5 minutos atrás. Regresó 5 días. El cielo estaba más azul, los autos más antiguos, las calles llenas de gente que no recordaba haber visto nunca. Corrió por el vecindario buscando a su esposa, pero la casa estaba vacía. No había señales de Mateo, ni de fotografías, ni siquiera de su existencia. En su lugar encontró una carta, amarillenta, escrita con su propia letra. Si lees esto, es porque volviste demasiado. No confíes en el reloj. No confíes en ti mismo. El tiempo no perdona, Elías. Aprende a detenerte antes de que te borre. El papel olía a humedad. Elías sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Regresó a la computadora, temblando. El reloj seguía allí, girando despacio, como si respirara. «Devuélveme a mi tiempo», susurró. «Solo 5 minutos más». Presionó el botón y regresó, pero no del todo. El apartamento seguía igual, pero Lucía ya no lo miraba igual. Su rostro mostraba una frialdad distante, y su voz no era su voz. Parecía más lenta, más mecánica. «¿Dónde estuviste?», preguntó ella. «Aquí, contigo». «No», respondió sin emoción. «Llevas desaparecido una semana». Elías quiso explicar, pero las palabras no salían. El reloj, en su muñeca, parpadeaba. El símbolo de Cronos se había grabado en su piel, como una marca. Esa noche soñó con sí mismo. En el sueño veía cientos de versiones suyas caminando por un pasillo interminable, cada una girando hacia una puerta diferente, todas murmurando las mismas palabras. 5 minutos. Solo 5 minutos. Despertó sudando, con sangre en la nariz y la boca seca. Lucía dormía a su lado, pero su rostro era distinto. Más joven, demasiado joven. Se levantó, corrió al baño y abrió el espejo del botiquín. Dentro había frascos de medicina con etiquetas que no reconocía, y en cada una de ellas un nombre diferente. Elías R., paciente 045C. En ese momento entendió algo terrible. No había una sola línea de tiempo. Había decenas, y él estaba atrapado saltando entre ellas. Cada salto lo llevaba a un universo apenas diferente, donde su vida era casi igual, pero no la misma. A veces Lucía era una extraña, a veces Mateo no había nacido, a veces él ni siquiera existía, y sin embargo, el reloj seguía pidiendo más. Una tarde decidió desobedecerlo. No volvería a presionar el botón. Borró los archivos del programa, rompió el reloj, quemó los cables. Durante un instante creyó que todo había terminado. El silencio era absoluto. El aire olía a calma. Por primera vez en semanas durmió profundamente, hasta que escuchó la voz. «No puedes salir», dijo alguien detrás de él. Abrió los ojos. Estaba en su oficina. La misma lámpara, el mismo café, el mismo correo en la pantalla. Proyecto Cronos, acceso prioritario. Miró el reloj. 9:41. Otra vez. Gritó, tiró la computadora al suelo, rompió el vidrio de la ventana. El aire entró como un golpe, frío y cortante. Afuera, el cielo no tenía luna, ni estrellas. Solo un resplandor gris, como si el tiempo mismo se estuviera desangrando. Los días se convirtieron en bucles interminables. Elías dejó de contar las veces que había retrocedido. Dejó de distinguir los sueños de la realidad. A veces despertaba en su cama, otras en un lugar que no reconocía, con personas que lo llamaban por nombres distintos. Una mañana, caminando por una calle vacía, vio su reflejo en una vitrina. Llevaba otro rostro, otro cuerpo, otro tiempo. Y en el reflejo, detrás de él, vio a Lucía. Pero no era su Lucía. Era una mujer que lo miraba con piedad, como si ya supiera lo que iba a decir. «¿Qué eres?», preguntó él, sin girarse. «Soy lo que dejaste atrás», respondió ella.
cada versión tuya que no quisiste aceptar. ¿Por qué sigo aquí? Porque aún crees que puedes arreglarlo. Ella se acercó, acarició su mejilla y susurró: «El tiempo no se arregla, Elías. El tiempo te reescribe». Cuando volvió a parpadear, ella ya no estaba. Solo el reloj en el suelo, marcando una hora imposible, 0000, y debajo un mensaje nuevo, titilando lentamente: «Último intento disponible». Elías entendió que había llegado al final del ciclo. Una última oportunidad, una última trampa. Miró el botón, pensó en Lucía, en Mateo, en todas las vidas que había borrado, en todos los errores que quiso corregir, y, con lágrimas en los ojos, presionó. El mundo se partió en silencio. No hubo luz ni sonido, solo una sensación de caída infinita. Los segundos se disolvieron, las sombras se multiplicaron, y por un momento sintió que todo el universo cabía dentro de su pecho. Cuando despertó, estaba frente a una puerta blanca. Al otro lado, escuchó su propia voz. Golpeó la puerta, desesperado. «Déjame salir». «No», respondió la voz. «Ya estás donde querías estar». Elías retrocedió un paso, confundido. «¿Dónde estoy?» 5 minutos antes del final. La puerta se abrió sola, y el vacío lo recibió. Elías abrió los ojos en un lugar que no reconocía. Era su casa, pero no lo era. Las paredes eran más altas, los colores más pálidos, y en el aire flotaba un olor metálico, como si el tiempo se oxidara lentamente. En el reloj de pared, las agujas giraban sin detenerse. El sonido del tic-tac se había vuelto un rugido constante. Cada golpe del segundero era un eco dentro de su cabeza. Caminó por el pasillo buscando a Lucía, pero al girar la esquina la vio sentada en la sala, mirando fijamente el vacío. «Lucía», susurró. Ella no respondió. Tenía los ojos abiertos, pero no lo veía. Elías se acercó lentamente y comprendió con horror que su cuerpo se movía, a destiempo. Cada parpadeo ocurría con segundos de retraso. Su respiración era un error de sincronía. Elías la tocó, y su piel vibró como una imagen distorsionada. Lucía se volvió hacia él con un rostro que parecía fragmentarse en 1000 pedazos. «Llegaste tarde otra vez», dijo su voz, multiplicándose en ecos. «No, no puede ser. Retrocediste tanto que ya no existo en tu presente». Elías gritó, pero el sonido no salió de su boca. Solo el reloj siguió sonando cada vez más fuerte. Corrió hacia la computadora buscando el programa. La pantalla encendió sola. Ya no había botones, ni comandos, ni interfaz. Solo una línea de texto, escrita lentamente, como si alguien o algo lo estuviera observando desde dentro. «El tiempo no se rompe, se replica». Elías golpeó el teclado, intentando cerrar todo, pero el cursor se movía solo. La computadora comenzó a proyectar imágenes, fragmentos de su vida repetidos en bucle. Lucía riendo, Mateo corriendo, él mismo, frente al espejo, presionando el botón una y otra vez. Las imágenes se superponían, deformándose, mezclando rostros, sonidos, memorias. Elías sintió vértigo. Todo su cuerpo vibraba. El suelo comenzó a temblar. Salió corriendo a la calle. El mundo afuera era un espejo roto. Las personas caminaban hacia atrás. Los autos flotaban suspendidos. Los relojes de las tiendas marcaban horas diferentes, imposibles. El cielo estaba dividido en dos, mitad día, mitad noche. Una franja de luz temblaba en el horizonte como una herida abierta. Y entonces lo escuchó. Un murmullo, lejano, profundo, como una voz naciendo del centro de la tierra. Elías se detuvo. El suelo bajo sus pies se agrietó. La voz continuó más clara. 5 minutos, 5 minutos más, 5 minutos menos. ¿Realmente importa? Elías gritó que sí, que cada minuto importaba, que lo único que quería era volver al momento antes de perder a Lucía. Pero el eco se rió. Una risa infinita, sin cuerpo, sin alma. «Ella ya no está», dijo la voz. «Tú la borraste con tus propias manos, y ahora solo existes para mantener este reloj girando». Elías cayó de rodillas. La tierra se abrió bajo él. Desde el abismo vio luces,
Miles de relojes flotando, girando lentamente, repitiendo la misma hora, 0000. Entonces comprendió. No era el único. Había otros. Hombres, mujeres, sombras que habían hecho lo mismo, que habían intentado corregir su destino y habían quedado atrapados en los bordes del tiempo. Algunos lloraban, otros reían sin sonido. Todos repetían las mismas palabras. 5 minutos, solo 5 minutos. Elías gritó, pero el eco lo devoró. La luz del mundo se apagó por completo. Solo quedó la luna. Una luna inmóvil, inmensa, suspendida en el cielo como un ojo que lo observaba todo. Y en su superficie vio reflejada su propia imagen. No era él, era otra versión, una versión que sonreía. «¿Quién eres?», susurró. «Soy tú», respondió el reflejo, el que nunca dejó de presionar el botón. Elías retrocedió, temblando. «No puede ser. Somos infinitos», dijo la otra voz. «Cada vez que volviste 5 minutos, nací yo. Y yo volví también. Y luego otro, y otro, hasta que el tiempo dejó de saber cuál era el verdadero». Elías intentó correr, pero cada paso lo llevaba al mismo lugar. Cada esquina era idéntica, cada puerta abría la misma habitación. El mundo se había convertido en un laberinto temporal. De pronto escuchó un llanto. Era Mateo, su hijo. El sonido lo atravesó como una lanza. Corrió hacia él, guiado solo por el eco. Lo encontró en medio de una plaza vacía, sosteniendo un reloj de bolsillo. El niño lo miró con lágrimas en los ojos. «Papá, este reloj no se detiene». Elías cayó de rodillas, abrazándolo. «Lo sé, hijo, pero ya no debemos tocarlo». «Es tarde», dijo el niño. «Ya lo hice». El reloj brilló con una luz blanca. Elías sintió que el aire se congelaba. El mundo comenzó a girar al revés, y por primera vez entendió lo que significaba el verdadero retroceso. No volver atrás en el tiempo, sino deshacerlo por completo. Las calles comenzaron a desaparecer. Las casas se desintegraban en polvo. Los árboles se marchitaban en segundos. El cielo se abrió como un espejo quebrado, revelando detrás una nada infinita. Elías gritó, sosteniendo a su hijo, mientras todo lo que conocía se borraba ante sus ojos. El reloj en las manos del niño marcó 9:41. 5 minutos antes del principio. Silencio. Oscuridad. Elías despertó sobre una superficie fría. Ya no había mundo, ni casa, ni Lucía. Solo el sonido distante del tic-tac. A lo lejos vio una figura sentada en una silla. Era él, o algo que se parecía a él. «Te lo advertí», dijo la figura. «El tiempo no se arregla. Se alimenta». Elías quiso hablar, pero no pudo. Sus labios se movieron en cámara lenta. El aire era espeso como agua. «¿Dónde estoy?», preguntó al fin. «En el minuto que nadie ve, entre lo que fue y lo que nunca será». La figura se levantó, caminó hacia él y lo tomó del hombro. Su piel era idéntica, su voz igual. «Yo retrocedí más que tú», susurró, «y me convertí en lo que mantiene el reloj girando. Ahora te toca a ti». Elías intentó resistirse, pero su cuerpo comenzó a desvanecerse, fragmentándose en destellos de luz. Podía sentir el peso de los minutos cayendo sobre él, como arena infinita. La figura sonrió. «Bienvenido al lugar donde los segundos nunca terminan». Y el mundo estalló en una lluvia de relojes. No existía cielo, ni suelo. Solo un espacio suspendido, donde el aire parecía respirar por sí mismo. Elías flotaba, o tal vez caía, sin saber hacia dónde. El tiempo ya no tenía dirección. En torno a él, fragmentos de su vida giraban como pedazos de vidrio. Lucía riendo, Mateo durmiendo, la taza de café en el escritorio, el correo del proyecto Cronos, el botón brillante que había pulsado una y otra vez. Todo giraba, se repetía, se fragmentaba. Y en el centro, una voz, su voz. «¿Cuántas veces creíste que podías rehacer tu historia?», le preguntó aquella sombra que tenía su rostro. «Solo quería una oportunidad más. Y la tuviste. Miles de veces. Y en cada una destruiste algo que amabas». Elías quiso responder, pero el eco lo aplastó. La voz resonó desde todas partes. «No entiendes, ¿verdad?
No era un experimento, no era una máquina, era una elección. ¿Una elección? Sí, y la hiciste tú. De repente, el vacío se abrió, y Elías cayó sobre un suelo oscuro, líquido, como un espejo vivo. A su alrededor, cientos de versiones suyas estaban de pie, observándolo en silencio. Cada una tenía una expresión diferente: enojo, tristeza, locura, resignación. Una de ellas dio un paso al frente. Yo soy el que intentó salvar a Lucía. Otra habló desde la sombra. Yo soy el que la olvidó. Yo soy el que nunca presionó el botón, dijo una tercera. Y yo, susurró una voz casi invisible, soy el que no existe en ningún tiempo. Elías se tapó los oídos, gritando. Las voces se mezclaban, creando un coro insoportable. Cada palabra era un segundo, cada grito un minuto, que nunca debía haber existido. Entonces el suelo comenzó a hundirse. Las otras versiones se disolvían una por una, arrastradas por la corriente del tiempo. Elías intentó correr, pero sus piernas ya no obedecían. El reloj en su muñeca brillaba con una intensidad cegadora. Un mensaje apareció en su mente, como si alguien lo hubiera grabado directamente en su cerebro. El ciclo no termina hasta que aceptes lo que perdiste. Lucía apareció frente a él, desnuda de tiempo, sin edad, sin voz. Solo su mirada seguía siendo humana. No puedes traerme de vuelta, le dijo suavemente. No quiero perderte otra vez, suplicó Elías. Ya me perdiste. Cada intento tuyo me borró un poco más. Solo necesitaba 5 minutos, y esos 5 minutos se convirtieron en tu eternidad. Lucía se acercó, tomó su mano y la colocó sobre su pecho. No había latido. Escucha, susurró. ¿Lo oyes? Elías prestó atención. No era el sonido de un corazón, era el tic-tac del reloj. Ya no eres humano, dijo ella. Eres parte de lo que destruiste. Elías lloró, pero incluso sus lágrimas caían hacia arriba. Lucía sonrió una última vez antes de desvanecerse en polvo luminoso, y con ella, el último resto de su cordura se quebró. Durante lo que podrían haber sido segundos o siglos, Elías vagó por el limbo. Veía destellos de todos los tiempos, pero ninguno era suyo. El mar sin olas, la ciudad sin sonidos, la casa sin voces, hasta que, al final, una puerta apareció frente a él. Era la misma puerta blanca de siempre. En el centro un grabado. Última oportunidad. Abrió sin pensar. Dentro, su oficina. El mismo escritorio, la misma computadora. Y, en la pantalla, el reloj dorado. 9:41. Lucía entró por la puerta, sonriendo. Mateo corría detrás de ella. Todo parecía perfecto. Elías cayó de rodillas. Había vuelto. Había logrado romper el ciclo, o al menos eso creyó. Tomó a su hijo en brazos, abrazó a su esposa, lloró de alivio. Todo era real. El olor del café, el tacto de la piel, la luz del amanecer. Pero cuando miró el reloj en su muñeca, seguía brillando. Una notificación apareció en la pantalla del ordenador. Bienvenido al nuevo día, Elías. Reinicio completado. Elías sintió que el aire se congelaba. No es sino otra vez. El sonido del tic-tac regresó. Lucía lo miró preocupada. ¿Qué pasa, amor? Nada, mintió él mirando el reloj, pero dentro de sí sabía la verdad. El ciclo no había terminado, solo había comenzado de nuevo. A las 9:46, la puerta de la oficina se abrió. Un compañero entró y le entregó un documento. Elías lo miró paralizado. Era el mismo archivo que había visto por primera vez. Proyecto Cronos. Acceso prioritario. Todo se repitió. Elías se levantó lentamente, con lágrimas en los ojos. El reloj brilló. El cursor tembló. El botón volvió a aparecer. Retroceder 5 minutos. Por primera vez, no lo presionó. Dejó la computadora encendida, tomó su abrigo y salió del edificio. Caminó sin rumbo por la ciudad. El aire era limpio, el sol cálido, la vida seguía, y por un instante creyó que era libre. Pero a medida que avanzaba, comenzó a notar algo extraño. Las personas repetían los mismos movimientos. El mismo hombre cruzaba la calle una y otra vez.
El mismo niño soltaba el mismo globo rojo. El mismo perro ladraba al mismo coche. Elías se detuvo, miró al cielo. La luna estaba fija, inmóvil, y su sombra en el suelo no se movía. El ciclo no había terminado. El mundo entero estaba atrapado con él. Ya no era un error personal, era universal. El reloj en su muñeca vibró con violencia, y una última frase apareció en su mente. Castigo cumplido. Ahora eres el guardián del minuto eterno. Elías cayó de rodillas, riendo entre sollozos, porque comprendió. Cada persona que intenta corregir su destino alimenta el reloj. Cada error, cada arrepentimiento, cada si tan solo tuviera 5 minutos más, le da fuerza al tiempo para seguir devorando almas. Él no fue la excepción, solo el siguiente. Elías no supo cuánto tiempo había pasado. Los días y las noches se mezclaban como tinta en el agua. El mundo había perdido su secuencia. No había pasado ni futuro. Solo un presente interminable, extendido como una sombra sobre todo. A veces despertaba en su cama, otras en medio de la calle, rodeado de gente inmóvil. A veces escuchaba el canto de los pájaros, a veces el silencio absoluto. Pero siempre, siempre estaba el reloj. Tic, tac, tic, tac. Ese sonido se había convertido en su respiración. A veces creía que si dejaba de oírlo, dejaría de existir. Elías caminaba por una ciudad que ya no era ciudad. Los edificios se derretían lentamente. Las luces parpadeaban. Los rostros de las personas se repetían con ligeras variaciones, como si el universo entero fuera una cinta de video desgastada que se rebobinaba una y otra vez. Intentó hablar con ellos, tocarles el hombro, gritarles al oído, pero nadie lo oía. Eran solo recuerdos proyectados por un tiempo que ya no tenía dueño. A veces encontraba a Lucía sentada en una banca, leyendo el mismo libro, siempre la misma página. Se acercaba, le hablaba, la abrazaba, lloraba sobre su hombro, y ella sonreía, sin reconocerlo. Luego desaparecía. Lucía se había convertido en parte del paisaje, en un eco, en un reflejo que el tiempo le mostraba para castigarlo. Una noche, mientras caminaba por una calle vacía, vio algo distinto. Un niño, descalzo, de cabello oscuro, parado bajo un farol. Lo reconoció al instante. Era Mateo, pero más pequeño, más puro, sin el peso del reloj en sus ojos. Elías se acercó con cautela. El niño lo miró con tristeza. ¿Por qué hiciste eso, papá? No quería perderlos. Pero al intentar detener el tiempo, nos detuviste a todos. Elías cayó de rodillas. Quise arreglar las cosas. Y el tiempo te dejó intentarlo, dijo Mateo, pero nunca quiso ser tuyo. El niño extendió la mano. Sobre su palma brillaba un reloj diminuto, transparente, latiendo como un corazón. El tiempo no se devuelve, papá. Se deja ir. Elías lo miró, con lágrimas que ya no sabían caer. ¿Y si lo dejo ir? ¿Qué pasa entonces? Desapareces con él. Elías asintió lentamente. Por primera vez, no sintió miedo. Tal vez era eso lo que debía hacer desde el principio. Tomó el pequeño reloj y lo observó. Dentro, la arena brillaba como estrellas atrapadas. Cada grano, un recuerdo. Cada recuerdo, un error. Adiós, hijo. Adiós, papá, susurró Mateo, desvaneciéndose entre la luz. Elías apretó el reloj con fuerza. El tic-tac se detuvo. Por un instante, el mundo quedó en silencio. El aire se volvió denso. Las luces parpadearon y se apagaron todas a la vez. Oscuridad. Y luego, un amanecer. Elías abrió los ojos. Estaba sentado frente a su computadora. El reloj marcaba las 9:41. El correo en la pantalla decía: Proyecto Cronos, acceso prioritario. Su respiración se detuvo. El corazón latió con fuerza. No podía ser. No. Otra vez. Pero esta vez no había cursor. No había botón. Solo un texto, en letras doradas, moviéndose suavemente en la pantalla. El tiempo te ha perdonado, pero no te ha olvidado. Elías se levantó lentamente. Miró la oficina. Todo parecía normal. Los compañeros charlaban. El sol entraba por las ventanas.
El ruido del mundo sonaba vivo. Por un momento pensó que había vuelto a la realidad. Pensó que lo había logrado, hasta que vio el reloj en su muñeca. Ya no marcaba la hora. Solo mostraba una palabra, brillando débilmente: reiniciar. Elías sonrió con tristeza. Caminó hacia la salida sin mirar atrás. Sabía que no importaba cuán lejos llegara. El reloj lo encontraría. El tiempo siempre lo encuentra. Afuera, la ciudad seguía girando. La gente reía, vivía, corría. Nadie sabía que todo eso podía ser solo una copia, un reflejo de algo que ya había ocurrido 1000 veces. Elías caminó por las calles hasta el borde del mar. El horizonte era un espejo perfecto. El agua estaba quieta, demasiado quieta. Se sentó sobre una roca y miró el cielo. La luna comenzaba a asomar, redonda, inmóvil, eterna. El reflejo plateado tocó su rostro y por primera vez en mucho tiempo sonrió. Lucía, Mateo, susurró. Si de verdad están ahí afuera, en alguna línea del tiempo, espero que elijan no mirar atrás. El viento sopló, levantando pequeñas olas. El reloj en su muñeca empezó a desintegrarse, grano por grano, como arena llevada por el aire. Elías cerró los ojos, y el mundo, finalmente, se detuvo. Silencio largo, música ambiental, voz final del narrador. Dicen que si pudieras retroceder 5 minutos, podrías cambiar tu destino, pero nadie te dice que esos 5 minutos podrían convertirse en toda tu eternidad.